A reading from the first letter of Paul to the Corinthians. Lectura de la primera carta de San Pablo a los Brothers, Corintios. there is, to Hermanos, be sure, sin a certain embargo, wisdom which hablamos de reaches sabiduría the entre spiritually mature. los perfectos, It is not a wisdom of this age, pero no de sabiduría de este nor of the mundo, rulers of ni this de los age, who príncipes are de este men mundo, headed for destruction. abocados a la ruina, No, what sino we que utter is hablamos de God's una word, sabiduría de a Dios, mysterious, a hidden misteriosa, wisdom. escondida, God planned it before all destinada ages por for our Dios glory. desde antes de los None siglos of the para rulers of gloria this nuestra, age knew the mystery. desconocida de todos los If they had príncipes de known, este mundo, they would never pues have de crucified haberla the Lord of conocido, glory. no hubieran crucificado al Of Señor de la this gloria. wisdom, it is Más written, bien, como dice la Escritura, eye has not seen, anunciamos lo que ni ear el ojo has not vio, ni heard, el oído oyó, nor has it so much ni as al dawned on man corazón del hombre what llegó God has prepared for lo que those Dios who love preparó him. para los que le aman. Yet, God Porque has a revealed this nosotros wisdom nos to lo us reveló through the Dios Spirit. por medio del Espíritu, The Spirit scrutinizes y el all matters, Espíritu todo lo even the sondea deep things of God. hasta las profundidades de Who, for Dios. example, knows a En man's efecto, innermost self, ¿qué hombre but conoce the lo man's own íntimo spirit del within him? hombre sino el espíritu del Similarly, hombre que no está one en knows él? what lies at the Del depths mismo of modo, God but the nadie Spirit conoce of lo God. íntimo de Dios sino el The espíritu de Spirit we Dios. have received Y is not nosotros the world's no Spirit, hemos recibido but el God's espíritu Spirit, del mundo, helping us sino to el recognize the espíritu que gifts viene He de has given Dios us. para conocer We las speak of gracias these, que Dios nos not with ha words of otorgado, human wisdom, de las cuales también but with words hablamos, taught by no the con Spirit, palabras aprendidas de thus sabiduría humana, interpreting sino spiritual things aprendidas del in Espíritu, spiritual terms. expresando realidades espirituales. The word of the Lord. Palabra de Dios. Mi corazón se alegra en el Señor. Mi corazón se alegra en el Señor. O Lord, it is you who are my portion and cup. Señor, la parte de mi herencia y de mi copa, tú mi suerte aseguras. Places are marked La out cuerda me asigna un recinto de delicias. Mi heredad es preciosa para mí. Mi corazón se alegra en el Señor. I will bless the Lord who gives Bendigo al Señor que me aconseja. even at night. Aún de noche mi conciencia me instruye. Keep the Lord before me Pongo al Señor ante mí sin cesar, at my right hand. porque Él está a mi diestra, no vacilo. Mi corazón se alegra en el Señor. And so my heart Por eso se me alegra el corazón. Mis entrañas retosan y hasta mi carne en seguro descansa. Me enseñarás el camino de la vida, hartura de goces, delante de tu rostro, a tu derecha, delicias para siempre. Mi corazón se alegra en el Señor.
The wise shall shine brightly like the splendor of the Los sabios brillarán como el esplendor del firmamento. to justice shall be like the Aquellos stars que forever. guían a muchos a la justicia serán como las estrellas por toda la eternidad. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to his En disciples, aquel tiempo dijo, Jesús a los discípulos, ustedes son la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? then it is good for nothing Ya no but to sirve be para thrown nada out and más que trampled para ser underfoot. tirada afuera y You pisoteada are por the los light hombres. of the world. A Ustedes son city la luz del set on mundo. a hill No cannot be puede hidden. ocultarse una ciudad Men do not situada en la light a cima de un lamp monte, and then put it ni under tampoco a se enciende bushel, una but lámpara y la ponen they debajo set del it on a celemín, stand where it gives sino light sobre to el all in candelero, the house. para que alumbre a In todos the los que same way, están en your la light casa. must shine before Brille men, así la luz de so that they ustedes may ante los see your hombres, goodness para que and your vean sus works buenas obras y and give glorifiquen praise to your a heavenly Father. su Padre en el Do cielo. not think that I have No come to piensen que he abolish the venido law and a the abolir la prophets. ley y los I have come profetas. not to No he abolish venido them, a abolir, but to sino a fulfill dar them. cumplimiento. Of this much I assure you, Amén les until digo, heaven and earth el pass cielo y la away, tierra not the pasarán smallest antes que part, pase the smallest una letter i of the o law, una not the tilde de la smallest ley word of the sin letter que todo shall be done suceda. away with until it all comes true. That is why Por whoever tanto, breaks the least el que significant of these traspase uno commands de and teaches estos others to do mandamientos más so pequeños shall be y así lo called enseñe a least los hombres, in the kingdom será of el God. más pequeño en el reino Whoever de los fulfills and cielos. teaches these Cambio, commands shall el que be los great observe y los in the enseñe, kingdom of God. ese será grande en el reino Deo de los cielos. Domini. The eternal word is very important to us. La palabra eterna es muy importante para nosotros aquí en la red televisiva de la palabra eterna y creo que también lo es para todos ustedes. Y la palabra eterna es importante para todos nosotros, seres creados, así nos importe o no, así lo sepamos o no, porque la palabra no es una cosa ni un objeto. La palabra es una persona. Lo escuchamos del Evangelio según San Juan, que al comienzo era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Estaba con Dios al comienzo, a través de Él todas las cosas fueron hechas. Sin Él no se ha hecho nada. En Él está la vida, y en esta vida y es la luz de toda la humanidad. Esto proviene de la sabiduría del Evangelio, la sabiduría eterna, que Dios, por supuesto, es sabiduría, pero la segunda persona de la Santísima Trinidad, que ha sido revelada en Jesucristo, es Él mismo en persona. Y Él es aquel a través de quien y por quien todas las cosas fueron creadas. Le llamamos el Hijo eterno del Padre, the only begotten Son of the el Father. único Saint Hijo Bonaventure, who we engendrado celebrate del today, Padre. helps San us Buenaventura, to a quien understand celebramos this hoy, nos uncreated ayuda word, a entender esta palabra that que no fue Jesus, the creada, second person sino of engendrada. the eternal word, Jesús, la is segunda not persona, created. la This was palabra a eterna, no es heresy creada. that Esto fue una herejía cuando se afirmó that Jesus que was not Jesús uncreated no God and man.
era Dios y He is hombre, that this uncreated word through whom the que human race, esta indeed palabra all no creada, creation, came mediante into la being, cual la raza humana y is de the hecho toda la foundation creación cobró existencia, es el creation cimiento de that todo. comes from La creación him, that through him and proviene for de Él, him a través de Él y por quien all was created, todo fue hecho, should speak clearly and simply debe to us of hablar God, claramente y the real God, not sencillamente the God of our a imagination, nosotros not the acerca God de Dios, that el Dios we verdadero, create no el Dios de nuestra to make imaginación, sense of no el Dios que impersonal nosotros forces, creamos para darle as Scripture sentido a says fuerzas the impersonales, heathens are como not. dicen las Escrituras, los dioses de los But our paganos, minds, our no wills, our es Él, hearts have been, pero nuestras mentes, our full voluntades y spirits have been corazones darkened, they've se han been clouded visto by the oscurecidos effects of sin. That por los before efectos this, del pecado. it shouldn't be this way. So before this, Las cosas we no could look deberían at the ser como world son. and easily Antes be led to de the la caída contemplation of podíamos ver God. el mundo y St. fácilmente ser Bonaventure llevados uses a la words like contemplación de Dios. vestiges, traces, San footprints Buenaventura utiliza palabras como to vestigios, describe the rastros, experience of being led huellas, from the para physical to the describir la experiencia metaphysical, de ser guiado de that lo we físico a can lo easily be led metafísico, que to God fácilmente podemos ser through llevados what hacia was Dios created. a And través de the lo council que es itself creado. talks about this. Y el Um, concilio mismo of habla course, acerca de esto. and yet so Y sin often embargo, our minds, our muy wills are a menudo frail, nuestras and mentes, we are led to nuestras err. voluntades son So frágiles y after somos llevados al error. after this, as Así que después de St. esto, Paul says como in San Pablo Romans dice chapter 8, which en is la the carta a los real Romanos center capítulo of 8, que es el that verdadero argument centro on de justification, ese that argumento creation acerca de la itself justificación, que la will be creación set free from misma servitude of the corruption será to the liberada liberty de and la glory of the children of servidumbre God. For a we la have known corrupción that all creation para groans together, all compartir la creation gloriosa groans libertad de together los hijos de and Dios. travails Toda la in pain creación together entera until gime now. hasta el presente y We sufre have dolores de parto. a different sense of that Tenemos now, una don't we? diferente idea de ello, un diferente That concepto de ello creation ahora con la suffers the ecología. sins of man. La creación sufre los pecados del And hombre. we ourselves, having the fruits Y of nosotros the Spirit, mismos, we ourselves groan and al tener los groan frutos del inwardly, Espíritu, nosotros expecting mismos adoption, gemimos the fullness of the interiormente, revelation esperando adopción de of the la redemption of our revelación plena bodies. de la redención de nuestros cuerpos. Again, we struggle to Nuevamente, accept tenemos ourselves, accept dificultad our own para creation that aceptarnos a God nosotros mismos, has para given to aceptar us nuestra in its propia full creación, la cual Dios nos ha dado fullness. en Again, su plenitud, our bodies suffer, de our forma plena. Nuestros cuerpos nuevamente so, sufren por but nuestros that pecados. effect after the fall, Pero having lost ese efecto, this después de la sense caída, al haber of God, perdido este losing this sentido de Dios, purity of heart with al which perder we esta are able pureza de to see corazón God con la que clearly, nos es posible ver a Dios claramente, our capacity to love, our nuestra capacity to capacidad know para and to serve amar, God nuestra capacidad was para made conocer y carnal, servir a was Dios made fue worldly. encarnada, So as St. Paul says to the fue hecha Corinthians, mundana, como that dice we San are to Pablo a los judge Corintios, um, que with the hemos Spirit of God, de not with the juzgar con el spirit Espíritu of de the Dios, flesh, the no spirit con el Espíritu of de the la world. carne, That God's con el Espíritu del God mundo, is the one que Dios who es is the center, the aquel foundation, the beginning and que the es el end. centro, And without Him, el principio y el without fin, this y que wisdom, sin Él, sin without the esta eternal word being sabiduría, spoken, sin la palabra and we eterna ourselves siendo being pronunciada, spoken y in nosotros our mismos inmost siendo being by the pronunciados en eternal nuestro word, ser interior por parte de la palabra we eterna, que don't have the no brilliance of light. We tenemos don't have el substance within resplandor de la ourselves. vida, no tenemos So to sal bring en healing nosotros. to His Así pues, creation, para traer the sanación a su eternal, the creación, uncreated Word lo eterno, la became palabra, que no flesh fue creada, and dwelt among se hizo us. carne The, y the habitó Word entre nosotros. uncreated, uncreated Word La palabra became the no Word creada incarnated se volvió la in order to palabra raise up encarnada those who had fallen para through their own levantar a fault, aquellos having que habían flown from the caído power por and su sweetness of the propia grace. culpa al So, okay, haberse alejado we del poder don't de la see as dulzura y la as gracia. God sees. Nosotros We no don't vemos think como as Dios God ve. thinks.
no pensamos como Dios piensa, así que Dios viene para que podamos ver a Dios. Él se encarna y habita entre nosotros, purificando nuestros sentidos, purificando nuestro entendimiento, de manera que a través de lo que es visible podamos ser llevados a lo que es invisible. San Buenaventura escribe que la perfección invisible de Dios, mediante la cual el mundo fue creado, se pueden conocer a través de las cosas creadas. Jesucristo, de manera singular e irrepetible, nos revela quién es Dios. Revela Dios a nosotros. Y San Francisco de Asís habla de esto. San Francisco, de hecho, es extremadamente sabio. A menudo la gente no se da cuenta que tenemos muchos escritos de él y encontramos, a pesar que él no estudió en una escuela en la misma manera que San Buenaventura y fue un gran maestro en París. San Francisco fue un maestro de la vida espiritual y la vida humana. Así pues, San Francisco hablaba a sus discípulos y también pues a nosotros, diciéndoles que sigan a Cristo con él en su primera admonición. El Señor Jesús dijo a sus discípulos, yo soy la verdad del camino y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de mí. Si me conocen, sin duda conocen a mi Padre también y por lo tanto lo han de conocer y lo han visto. Él está repitiendo San Juan, capítulo 17, el último discurso. Así que esa parte cuando Jesús está diciendo esto, está mezclándolo, pero está bien. From henceforth, so you have seen him. De ahora en adelante, Philip pues, said to him, lo han Lord, visto. show us Y the Felipe le Father, and dice, it's enough for Señor, us. muéstranos al Padre, y eso basta para Jesus said to him, nosotros. Have I been with you for Jesús so le long dice, a time, and he you still estado do not know me, Philip? He who sees me, tanto sees tiempo my contigo y Father. no me conoces, So Felipe. the Aquel apostles que me ve a mí, ve al Padre. although they Los had apóstoles Jesus mismos, a Christ pesar before de them, tener a they Jesucristo ante were ellos, not always led no to siempre to the depth of this. They were in need son llevados a las Pentecost. They were in profundidades need de of esto. the Necesitan transformation that Pentecostés, happened necesitan through la the passion, transformación death, and que resurrection sucede of a través de la Christ, pasión, muerte y loving resurrección de obedience, Jesucristo. loving La gift of himself obediencia in de Cristo adoration llena de amor, to the su Father, and his entrega own bringing por amor of al Padre, our carnal flesh in the resurrection and the ascension into que the lleva presence nuestra of the propia Father and carne of God. en In la the resurrección a la presencia de same Dios gift of the Padre Holy Spirit. And then they're y en el able don del to Espíritu Santo. Y entonces understand les es the posible fullness. entender But this is la plenitud. because Pero we don't esto understand God as He es is porque no because God entendemos a Dios como es, inhabits porque light Dios inaccessible. God habita is spirit, la luz and no inaccesible. man has Dios es seen God espíritu at any y time. ningún hombre ha The only visto a begotten Dios en Son ningún has made Him momento. known. The El uncreated Word, unigénito lo ha dado a made conocer, la in palabra no creada, flesh, al has made haberse Him known. encarnado, So ha dado Francis a says, conocer. because God is Así que spirit, Francisco therefore it is dice, only by como the Dios es Spirit espíritu, por lo that tanto es He solo can be por el seen. espíritu que Él puede ser visto. For inasmuch as the Spirit gives Pues en life, the tanto flesh que el profits espíritu da nothing. vida, la For carne no neither se is the beneficia, Son, inasmuch as He is pues equal to the Father, seen by el Hijo en la anyone medida que other than es the igual que el Father, Padre, other no es than visto por nadie the más will of que God. el Padre y el Wherefore Espíritu all that Santo, saw the en Lord tanto Jesus que Christ todos according los to que humanity veían al did Señor not see Him, believe Jesucristo according to the Spirit and the en su divinity, humanidad y no that creyeron He is según el the Son Espíritu en of su God, divinidad que Él es are el Hijo de condemned. Dios, se condenaron. It's very difficult. Es alguna enseñanza muy But difícil. when we see Pero beauty before cuando us, vemos la belleza ante nosotros, hemos de acogerla. Francis goes on, Y but San in our Francisco life, continúa y this dice, Word made flesh is made flesh in así a también ahora, certain way of este speaking, sacramento sacramental way of speaking, in
the Most Holy Eucharist, that his real se consagra Now, en la Eucaristía. in a certain sense, because we Y digo en cierto sentido porque nosotros aún the appearance vemos pan, la apariencia del pan, we still experience aún if we lo have celiac probamos, lo experimentamos. effects similar to having received Los que tienen enfermedad celíaca lo experimentan aún, sienten los efectos through the eternal en el word cuerpo, who spoke in his pero a incarnate través de la palabra this is eterna que the body habló of God, como la palabra this is my encarnada de body, Dios, this is este my es mi blood. cuerpo, esta es mi But sangre. now through the ministry of the Ahora a través del priest, ministerio he del continues to sacerdocio, speak this word of continúa life, hablando esta this spiritual palabra de word vida, of esta God palabra that espiritual de Dios, transubstantiates, que changes from the very transustancia, que essence, the cambia very substance, if it's la even sustancia said, misma of what this is. And so de lo for que us, es. the Holy Así pues, Eucharist is para in nosotros la special way Sagrada Eucaristía this es de lesson manera especial that things are not esta always as they lección de seem. que las cosas And no we siempre son lo que think that aparentan. everything Y we look at, nosotros that pensamos que todo we get so aquello que caught up miramos in nos the appearances, enfocamos demasiado en and las apariencias the y, divine sin meaning, the embargo, divine reality el significado divino, of la creation, of the realidad created divina de la is so creación, much de greater las and so cosas much creadas, es more mucho más beautiful. grande y mucho más And hermosa. we are to be led by those things Y hemos de to ser the love guiados and por esas knowledge of cosas God. hacia el amor y So conocimiento de the Dios. great humility we need Así pues, la gran to be humildad que transformed necesitamos para ser in our transformados mind, our heart, en nuestra our mente, nuestro will, corazón, nuestra voluntad, and raised up to y the ser love of God, the God unseen. elevados a Dios invisible.